Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración jurídica. Hoy nos metemos de lleno en una decisión, bastante interesante del sistema legal venezolano. Sí, vamos a analizar una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Trata sobre un recurso de apelación en un caso penal. Tenemos aquí la sentencia 0443 de este año 2024. Básicamente la defensa de una persona acusada, alegaba que hubo fallas serias en su proceso. Nuestra meta hoy es entender bien por qué se apeló, cuáles fueran esos argumentos clave y, qué decidió al final la Sala Constitucional. Y como siempre, intentar explicar este lenguaje legal de forma más sencilla. Ok, entonces, para empezar a desglosar esto, el caso original es sobre un ciudadano. Lo acusan de simulación de hecho punible y falsa atestación ante funcionario público. Son delitos que están en el Código Penal. Su defensa lo que hizo fue interponer una acción de amparo constitucional. ¿Cuál era el objetivo específico de ese amparo? El objetivo era claro. Buscaban impugnar, anular el auto de apertura a juicio oral y público. Este auto lo dictó un tribunal de control el 25 de mayo de 2023. Y este documento, es fundamental porque es el que dice, listo, vamos a juicio. La defensa decía, ojo, este auto es nulo. Nulo. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la razón que daban? ¿Qué tenía de malo ese auto, según ellos? El argumento era que el auto, imagínate, tenía casi 2 páginas completas describiendo hechos, mencionando personas, fechas, que no tenían absolutamente nada que ver con la acusación original, ni con lo que se había discutido en la audiencia preliminar. Incluso citaban la exposición de una abogada, Elba Coromoto Sánchez Nava, pero sobre otro caso totalmente distinto. Entonces decían que eso violaba directamente el artículo 314 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, el COP, que es el que exige, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos que son objeto del juicio. O sea, los hechos del caso, no de otro. Entiendo. Un error de contenido que suena bastante significativo. ¿Y qué implicaciones legales decía la defensa que tenía esto? ¿Qué derechos estaban violando? Argumentaron que esa irregularidad era grave porque violaba derechos fundamentales. Mencionaron específicamente el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Ambos están en el artículo 49 de la Constitución. Y también el derecho a una justicia idónea y transparente, lo que llamamos tutela judicial efectiva, que está en el artículo 26. Además, claro, del principio de legalidad procesal del 253. Ok. Y justificaban usar el amparo diciendo que, el propio artículo 314 del COP dice que ese auto de apertura a juicio no se puede apelar por el fondo, salvo excepciones muy puntuales sobre pruebas. Entonces, sentían que esta situación de nulidad por contenido erróneo era una violación constitucional que sí justificaba el amparo como vía excepcional. Tiene lógica la estrategia procesal. Ahora, ¿qué pasó cuando este amparo llegó a la instancia inferior? ¿Cómo respondió la Corte de Apelaciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La Sala 5 de la Corte de Apelaciones de Caracas recibió el amparo y lo declaró inadmisible. ¿Inadmisible? ¿Y por qué? Y esta es la razón que se convierte en el centro de la apelación que estamos viendo hoy. La Corte de Apelaciones basó esa inadmisibilidad en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo. Ese numeral dice que el amparo no procede si la persona tiene otros medios judiciales, ordinarios o preexistentes para defender sus derechos. Entiendo. El principio de subsidiariedad del amparo. Exacto. Pero lo curioso es qué medio mencionó la Corte. Hizo referencia a la posibilidad de solicitar la revisión de medidas cautelares, como por ejemplo una detención preventiva, según el artículo 250 del COP. Un momento, a ver si entiendo bien. La defensa está diciendo, el auto de apertura a juicio es nulo porque tiene información de otro caso. Correcto. Y la Corte de Apelaciones responde diciendo que no procede el amparo porque existía la opción de revisar una medida cautelar. Suena totalmente desconectado del problema planteado. Exactamente. Ese fue el meollo del asunto en la apelación ante la Sala Constitucional. Claro, me imagino la frustración de la defensa. Totalmente. La defensa dijo, palabras más, palabras menos. Miren, la Corte de Apelaciones cometió un error fundamental. Declaró inadmisible nuestro amparo basándose en algo, la revisión de medidas cautelares, que no tiene pero nada que ver con nuestro reclamo. Nuestro reclamo era sobre la nulidad del auto de apertura por contener hechos ajenos.
Era como si la Corte no hubiera entendido o no hubiera querido responder al punto central. Ok, entonces, con ese argumento tan contundente, ¿qué decidió finalmente la Sala Constitucional? Estamos hablando de la sentencia con ponencia de la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson. Pues la Sala Constitucional le dio la razón al apelante. Fue muy clara. Determinó que la Sala 5 de la Corte de Apelaciones había incurrido en un vicio procesal específico. ¿Cuál vicio? El vicio de incongruencia omisiva. Incongruencia omisiva. ¿Puedes explicar eso un poco más? Claro, significa básicamente que el tribunal omitió pronunciarse sobre algo que era esencial en el debate. En este caso, omitió analizar el argumento principal del amparo, que era la supuesta nulidad del auto de apertura por su contenido erróneo. Y no solo omitió eso, sino que además basó su decisión de inadmisibilidad en razonamientos que eran ajenos al problema planteado, como lo de las medidas cautelares, y partió de una premisa que la Sala Constitucional consideró incorrecta sobre si se podía apelar o no ese auto en esas circunstancias. Entendido. O sea, la Corte de Apelaciones no respondió a lo que realmente se le estaba pidiendo y usó argumentos que no venían al caso. ¿Cuál fue el resultado práctico entonces de esta decisión de la Sala Constitucional? El resultado fue directo. La Sala declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la Corte de Apelaciones, esa que había declarado inadmisible el amparo. Y muy importante, ordenó remitir todo el expediente de nuevo, pero no a la misma Sala 5, sino a una sala distinta de la Corte de Apelaciones de Caracas. ¿Para qué? Para que esa nueva sala emita un nuevo pronunciamiento. Y esta vez sí analizando el fondo. Exacto. Esta vez sí, analizando de forma exhaustiva los argumentos originales de la defensa sobre la posible nulidad del auto de apertura a juicio. Es importante aclarar algo, ¿verdad? La Sala Constitucional no dijo si el auto era nulo o no. Correctísimo, eso es clave. La Sala Constitucional no se pronunció sobre el fondo de si el auto era nulo. Lo que dijo fue: la Corte de Apelaciones anterior cometió un error procesal al no analizar correctamente el amparo. Su decisión está viciada. Por eso ordena que otra corte lo haga bien. Y además, la sala aprovechó para hacer un llamado de atención, un exhorto, a los jueces de esa sala 5 para que eviten incurrir en errores similares en el futuro. Ok, creo que el recorrido está claro. Entonces, ¿qué nos llevamos de este análisis? Vemos un ejemplo muy concreto de cómo un presunto error formal, pero grave, en un documento tan crucial como el auto de apertura a juicio, ¿sí?, puede activar toda una cadena de mecanismos procesales, el amparo, la apelación, y también vemos el rol de los tribunales superiores, como la Sala Constitucional, al revisar que las instancias inferiores cumplan con su deber de responder adecuadamente a los planteamientos. Exacto. Y yo destacaría ese concepto de incongruencia omisiva. No es solo un tecnicismo legal, ¿sabes? Ajá. Es un vicio que afecta directamente el derecho a obtener una respuesta judicial. Ocurre cuando el juez, pues simplemente no se pronuncia sobre todo lo que se le pidió, o sobre puntos esenciales del debate. Lo que la Sala Constitucional reitera aquí es fundamental. Los tribunales deben ser exhaustivos, deben ser congruentes, tienen que responder a los argumentos que se les presentan. Es una garantía básica de la tutela judicial efectiva. Muy claro. Y bueno, para dejar una reflexión final a quienes nos escuchan, ¿qué tan vital es realmente la precisión, la coherencia en cada momento, en cada decisión judicial para asegurar un proceso justo? Buena pregunta. Y más allá de la incongruencia omisiva que vimos hoy, ¿existirán otros vicios procesales quizás más sutiles que también puedan desviar o entorpecer el camino hacia la justicia? Es algo sobre lo que vale la pena seguir pensando. Bueno, gracias por habernos acompañado hoy en El Derecho es Tendencia. Un placer. Este análisis ha sido presentado por Abogados Velázquez y Asociados. Les invitamos a seguirnos en redes y escuchar nuestro próximo análisis. Hasta pronto. Si te gustó nuestro contenido y deseas ver más, déjanos un comentario positivo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría personal más completa, no dudes y escríbenos ahora al privado.